Saludos cordiales, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús, para todos los amigos y hermanos. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, Verdad Eterna. Y conoceréis la verdad os hará libre. Juan 8:32. También podemos leer el verso 36 que dice lo siguiente: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigos y hermanos, en esta ocasión les traigo un tema muy importante y es el siguiente: el testimonio del Padre y del Hijo, una verdad irrefutable, por su servidor Sergio Rodríguez. Ese es el título del tema o del análisis bíblico que les traigo en esta ocasión. Le invito a que se quede hasta el final, escúchelo porque sé que les será de mucha bendición y orientación pues para el desarrollo de su vida espiritual. Bien, entonces este importante tema pues lo quiero traer a colación en base a que pues muchas personas niegan esta verdad, diciendo que el Padre es el mismo Hijo y Espíritu, y otros por otra parte pues no reconocen ni entienden que el Padre tiene un Hijo. Entonces es una verdad que está en las Escrituras y que la confesó tanto el Hijo como el Padre. Entonces he dividido este estudio en dos segmentos. En el segmento número 1 pues vamos a ver el testimonio del Padre sobre su Hijo, y en el segundo segmento veremos el testimonio del Hijo sobre su Dios y Padre. Bien, así que sin más preámbulos pues damos inicio y quiero leer acá algo que he escrito como la introducción al análisis, el cual dice lo siguiente: en este breve análisis bíblico voy a demostrar por la misma palabra de Dios el testimonio irrefutable del Padre y del Hijo. En los textos y contextos que a continuación voy a postear, veremos esta maravillosa verdad, la cual los precursores del anticristo han rechazado por siglos y milenios. Recordemos que nuestro Señor Jesús dijo en sus palabras claras y categóricas lo siguiente. Juan capítulo 3, verso 36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego dice lo siguiente: sin duda alguna Jesús es el Hijo de Dios en verdad y en amor, como lo dijo el apóstol Juan en su segunda carta. Vamos a leer allí. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús Cristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Para dar inicio a este importantísimo análisis bíblico, lo voy a dividir en dos segmentos. En el segmento número 1, presentaré el testimonio del Dios Padre acerca de su Hijo, y en el segmento número 2, presentaré el testimonio del Hijo acerca de su Dios y Padre. Bien, entonces damos inicio aquí con el segmento número 1. El Dios Padre testificó que tiene un Hijo. Así que vamos a leer el texto y vamos a remitirnos allí a Isaías capítulo 42, verso 1 al 3, que dice lo siguiente: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Ese siervo, sin duda ninguna, pues es el mismo Señor Jesús. Ahora, en el contexto posterior, pues lo vamos a ver. Entonces dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y ahí la palabra escogido en el griego es ekleptos, o sea, mi favorito, mi preferido, se puede entender de esa manera. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu o mi ruach. Dice: él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por eso les leí el texto, digamos, lema de Juan 8:32. Dice acá: por medio de la verdad traerá justicia. Sin verdad, sin hablar la verdad, sin enseñar la verdad, no puede haber justicia o no se hace justicia.
Bien, entonces ahora vamos a leer el contexto o los contextos. En este caso dicen lo siguiente. Mateo capítulo 12, verso 18, el verso 20 dice lo siguiente. He aquí mi siervo. ¿Quién es este siervo? Sin duda ninguna, pues es el Hijo de Dios. Aquí, en Isaías capítulo 42, el Padre está hablando de un siervo. ¿Quién es ese siervo? En el cual dice que su alma tiene contentamiento, pues sin duda ninguna, ¿sí? E inexorable, pues se refiere al Hijo de Dios, a Jesús. Entonces aquí en el contexto posterior dice, he aquí mi siervo a quien he escogido. Ahí aparece la palabra eclepto, ¿sí? Mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu, mi ruach o mi neuma, dice sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Bien, vamos a continuar acá. Lo que dice el apóstol Mateo en relación al testimonio del Padre sobre su Hijo. Veamos qué nos dice ahora el apóstol Mateo. Bien, para esto vamos a leer allí ahora. Escuchen bien porque esto es muy importante. Aquí Mateo habla de lo que escuchó o de la voz que se emitió allí cuando fue el bautismo de Jesús o cuando se ofició el bautismo del Señor Jesús en el río del Jordán por Juan el Bautista. Dice Mateo 3:16, vamos a leerlo, y 3:17, que son pues contextos en secuencia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos, dice, le fueron abiertos, y vio al Espíritu, al Ruach, dice, de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuál es ese él? En tercera persona singular se está refiriendo al Mesías. Luego dice, y hubo una voz de los cielos. Sí, aquí la palabra cielos está en plural. Dice que decía, este es mi hijo, o sí, Juyos, dice, amado, en quien tengo complacencia. Escuchen bien, hubo una voz de los cielos que decía, ese es un testimonio. Ahí quien está hablando es el Dios Padre, o sea, se oye la voz del Dios Padre certificando, ratificando, ¿sí? Indudablemente diciendo allí, e irrefutable, ¿sí? Dice, este es mi hijo amado, ¿sí? Entonces hay un indicativo ahí. Mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego posteriormente los otros apóstoles, tanto como Marcos, Lucas, también certifican esta verdad. Por ende, es algo irrefutable. Entonces ahí el Padre está testificando que tiene un hijo. No lo estoy diciendo yo, no lo dice Sergio, lo dice la misma palabra de Dios, que el Padre testifica acá. Bien, lo que dice el apóstol Marcos en relación al testimonio del Padre sobre su Hijo, vamos a leerlo, dice. Eso está en Marcos capítulo 1, verso 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, dice, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y en el verso 11 del mismo capítulo dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en ti tengo complacencia. Vemos que ahí pues está, ese tú es un pronombre en segunda persona singular. Está indicando, o sea, el sujeto que está hablando está diciendo, tú, ¿sí? Tú, y ese tú se refiere a Jesús. Eres mi Hijo amado, en ti, dice acá, en ti, ¿sí? También que está en segunda persona singular, ti, tú, ¿eh? Tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, ¿cierto? Tú, o usted.
¿sí? Y en ti tengo complacencia. Ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas, lo que nos dice el médico Lucas en relación al testimonio del padre sobre su hijo. Y veamos lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba o se sumergía, y orando, dice acá, el cielo se abrió. En el capítulo 3, esto es Lucas 3:21, el 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, una voz del cielo que decía, tú, y ahí está nuevamente pues el pronombre en segunda persona singular, indicando, mostrando al sujeto sobre quién se dirigía, ¿sí? Así que ahí el Padre es el que está diciendo o indicando, mostrando, tú, ¿sí? Refiriéndose a Cristo, eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué palabras tan maravillosas. El Padre aquí testificando de que Jesús era su Hijo y en él tenía contentamiento o complacencia. Ahora bien, la voz del Dios Padre que se oyó en el monte donde Jesús se transfiguró. Ahora vamos a leer los textos allí con relación en el punto de lo que fue la transfiguración del Señor Jesús. Lo que dice Mateo con respecto a este punto. Dice acá, Mateo capítulo 17, verso 1 y 2, lo siguiente. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, a 3 de sus apóstoles o discípulos, dice su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, el verso 5 del mismo capítulo de Mateo 17 dice lo siguiente, mientras él, ¿cuál es él? Está hablando de Jesús, aún hablaba, una nube de luz, dice, los cubrió y aquí una voz desde la nube, aquí bueno dice desde la nube, ¿qué decía? ¿Qué decía esa voz? Esto, este es, ¿sí? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice, a él oíd. Notemos lo que ahí ahora lo refiere en tercera persona singular cuando dice a él, ¿sí? El artículo jo, indicando al sujeto del Mesías. Entonces, alguien ahí está emitiendo en este punto, pues a él oíd es una orden, es un imperativo. Lo entendemos de esa manera. Un imperativo dice a él, o sea, a él, ¿a quién? A este que es mi hijo. Oíd, eso es lo que quiere decir ahí. Oíd. Entonces nosotros tenemos que, por orden dada del Padre, oír las palabras de Jesús. Por eso Jesús dice que el que en mí cree, ¿sí?, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, entonces ahora veamos lo que nos dice Lucas. Lo que dice Lucas, ¿sí?, en referencia a este punto de lo que fue la transfiguración del Señor Jesús allí en el monte. Lucas capítulo 9, verso 35 dice lo siguiente, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Veamos lo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nuevamente, este es el contexto, ¿sí? Estamos leyendo el texto y ahora los contextos que certifican sin duda ninguna pues el mismo evento. Ahora, lo que nos dice Marcos, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube dice una voz que decía, este es, nuevamente, allí está certificando Marcos, ¿sí?, el tercer apóstol. Este es mi Hijo amado, dice, a él oíd, y ahí aparece el imperativo. Bien, entonces, lo que testificó ahora el apóstol Pedro en su segunda carta de lo que había oído en el monte cuando Jesús se transfiguró, nuevamente el apóstol Pedro certifica en su segunda carta, capítulo 1, verso 17, lo que allí él oyó. Veamos qué nos dice en su segunda carta. Dice, pues, cuando él, ¿sí?, ¿cuál es ese él? Está refiriendo de Jesús en tercera persona singular. Allí dice, él recibió de Dios, ¿sí?, Padre,
Ahí está el sustantivo seos también el sustantivo pater. Honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, dice, una voz que decía. ¿Sí? Él está narrando ahora en su carta a la iglesia de lo que él, esa experiencia que él vivió y de lo que él escuchó o oyó. Dice, le fue enviada desde la magnífica gloria, dice, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? El mismo texto que se menciona allí, donde le dice, y a él oíd. Entonces, aquí podemos ver claramente que Pedro está trayendo a colación de lo que él escuchó allí en palabras claras y categóricas del mismo Padre, testificando de que tenía un hijo y da la orden de que lo escuchen, lo oigan a él. Entonces ahí vemos ya en este primer segmento el testimonio del Padre sobre su hijo, testificando de que tiene un hijo. Ahora en el segmento número 2 vamos a ver el testimonio del Hijo sobre su Dios y Padre. Jesús, el Hijo de Dios, dice, testificó que tiene un Dios y Padre. Entonces, bien, voy a leer algunos textos en relación a este punto, al segmento número 2, que dice lo siguiente. Juan capítulo 6, verso 38 dice lo siguiente. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Notemos que en estos textos que he posteado acá, vamos a encontrar que Jesús está testificando de que alguien lo envió, no que él mismo se envió, como muchos quizás quieren hacer o quieren dar a entender, sino que Jesús está diciendo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. O sea, se está hablando de voluntades. Él vino a hacer la voluntad de alguien, de otro sujeto, otro ser, ¿sí? De otro ser, no de él mismo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de él. Ahí está indicando de alguien, ¿cierto? Que no es el mismo, sino del que me envió. ¿Y quién lo envió? Se refiere al Padre. Ahora bien, dice Juan capítulo 6, verso 40. Leímos el 38, vamos a leer el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dice, que todo aquel que ve al Hijo, ve al Hijo y cree, ¿sí?, en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, el texto que les mencioné anteriormente. Pero vamos a leer algo allí que es muy importante. En Juan capítulo 17, verso 3 dice este punto. Presten mucha atención porque es muy importante. Como Jesús, estos son textos, pues los textos que posté acá son textos muy relevantes, pero hay muchísimos textos más, ¿sí? Tanto los apóstoles como Jesús, hablando, certificando, dando testimonio acerca de que él tenía un Padre y un Dios. Entonces dice Juan 17:3, dice, en esta versión 1569 dice, ustedes pueden leer otras versiones y este texto pues está, digamos, traducido correctamente. Dice, pero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios, ¿sí? Joseos, ahí. Dice, Seos, ¿sí? Pues ahí está el artículo jo, y único monos, ¿sí? Y Seos, dice, verdadero, y al que enviaste, Jesús, el Cristo. ¿Cuántos sujetos hay en oración? El sujeto que ahora está describiendo que hay alguien aparte de él, que fue el que le envió. Entonces dice él, en esta otra versión dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, segunda persona singular, dice, él, ¿sí? El artículo jo, único, monos, el único Dios verdadero, dice ahí, refiriéndose al Padre. Y en este punto aquí, si Jesús fuera el mismo Padre, entonces estaría diciendo una incongruencia, porque estaría excluyéndose de sí mismo. Pero en este punto, Jesús en su condición de siervo, hay que aclarar esto, él no vino a exaltar sus atributos, sino que el Padre exaltó posteriormente los atributos del Hijo, ¿sí? Cuando le dio un nombre sobre todo nombre, o cuando él más exactamente sube al cielo, es glorificado, es recibido en gloria, y el Padre lo pone por encima de todas las cosas, según lo que nos dice allí Corintios capítulo 15, del verso 24 al 28. Y
le sujetó a él todas las cosas, exceptuándose aquel que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, Jesús en su condición humana no se exaltó a sí mismo, sino que, en otras palabras, él se suprime para darle la honra y la gloria a su Dios y Padre. Entonces, en este punto acá, Jesús en su condición de siervo, él reconoce que tiene un Dios y un Padre, ¿sí? No que él fuera el mismo Padre, ni estas cosas como muchos quieren hacer ver, sino que él reconoce que él es el enviado, él es el Hijo. Y como vimos arriba, de manera irrefutable, el Padre reconociendo o testificando, certificando de que Jesús era su Hijo amado, en el cual él tenía complacencia. Bien, continuemos acá. Entonces dice acá, Jesús claramente aquí, Juan 17:3, es una oración. Y es una oración que Jesús hace, una oración magistral, donde él habla de él y de su Padre, y también incluye a la iglesia. Ustedes pueden leer toda la oración de Jesús y se van a dar cuenta de cómo él se dirige a su Padre. Entonces dice acá ahora, vamos a leer aquí en Juan capítulo 14, verso 1 y 2. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí he posteado este título. Dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Escuche lo que él dice. Creéis en Dios. El artículo, el sustantivo C2 ahí aparece allí. Creed también, ¿qué? En mí. Ese mí se refiere en primera persona singular, o en yo se puede entender también así. Creéis en Dios, dice, creed también en mí. En otras palabras, vamos a hablarlo un poco más claro en nuestro idioma como tal, para, digamos, sin mencionar ahí los verbos. Se dice, bueno, sería lo siguiente: creen en Dios, ¿sí? Creen en Dios, crean también en mí. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Entonces, ahí está hablando de qué. Ahí dentro de esa oración que Jesús está mencionando hay dos seres. Porque está Dios, dice él, ¿creéis en Dios? Amén. Cree también, dice, en mí. ¿Qué pueden entender ustedes? ¿Que es el mismo sujeto? Definitivamente que no. Jesús está diciendo, ¿creéis en Dios? Se refiere al Padre de él. Pero cree también en mí. En otras palabras, cree también en mí. Tengan fe en mí. Ahora bien, dice acá, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre. Está certificando de que él, ese Dios en el cual ellos creían, era su Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, Jesús da testimonio de que él no es solo. Notemos eso. Respondió, vamos a leer allí Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿cierto? De mí mismo, mi testimonio, dice, es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Notemos que Jesús está diciendo, si yo doy testimonio de mí mismo, ¿cierto? No significa, eso no significa que porque él diera testimonio de sí mismo era el Padre, no, sino que él podía decir, testificar de él, y su testimonio era verdad, porque Jesús hablaba la verdad. Entonces, por eso dice acá, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Luego, en el verso 16 del mismo capítulo, vamos a leer unos textos ahí, dice, y si yo juzgo, mi juicio es que verdadero. Si Jesús daba testimonio de él, era verdadero, válido, ¿sí? Correcto, contundente. Ahora, si él juzgaba, ¿sí? Y si yo juzgo, dice, habla de juzgar, mi juicio dice que es verdadero, o sea, lo que él juzgaba o lo que él, juzgaba de ellos, o el juicio que él hacía, pues sencillamente era verdadero. Dice, porque no soy yo solo, ¿sí? Porque no soy yo, ahí está en primera persona singular, yo, ego, solo, que es la palabra monos. ¿Qué quiere decir ahí? Único, o sea, ¿qué quiere decir? Él está diciendo, porque no soy yo único, porque no soy yo el único, en otras palabras se puede entender, sino yo, y ahí hay una separación, ¿sí? Sino yo, primera persona singular, kai, ho, ¿sí? Ahí está el artículo ho, ¿sí?
o el artículo Jon, que en tercera persona singular dice yo y él, lo mismo que dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, ¿sí? Entonces dice yo y el que me envió, el Padre, ahí está con artículo definido, Ho Pater. Entonces que él no era solo, sino era él y alguien más que era su Padre. Ahora dice acá Juan 8:17-16, el mismo capítulo, dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces dice acá, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Obviamente, cuando fue bautizado y cuando fue la transfiguración, el Padre testificó de él, ¿sí? Y desde el Antiguo Testamento. Entonces vemos claramente que el Padre, por eso él dice allí, si no me creéis, créeme por las mismas obras. El Padre era el que hacía las obras según Juan 14:10. El Padre que moraba en él o permaneciendo en él, hacía las obras. Por eso dice él, créeme por las mismas obras. Entonces, definitivamente que Jesús aquí está testificando de que él no es solo, que hay alguien más, que es el Padre, y que su testimonio es verdadero. Y toma como referencia la ley. Toma como referencia el Antiguo Testamento, donde cuando a alguien se le iba a imputar un cargo por determinada, digamos por X o Y razón, cuando la persona, el individuo, cometió algún pecado, alguna falta grave, entonces tenía que certificarse aquel juicio o sentencia sobre este individuo en base a 2 o 3 testigos. Eso lo enseñaba la ley. Entonces no se podía, digamos, emitir un juicio sobre alguien de condena, ¿sí?, si no habían testigos. Entonces para eso tenían que haber testigos que certificaran de que lo que esa persona había hecho era verdad y no cayeran quizás en una falsedad y cometieran allí un delito, ¿sí?, matando a alguien inocentemente o condenando a alguien inocentemente. Entonces se tenía que certificar en base a 2 o 3 testigos, y eso se enseña también dentro del marco del Nuevo Testamento. Entonces, el testimonio de 2 hombres en la ley era algo verídico e irrefutable, ¿sí? Entonces se tenía que cumplir. Entonces aquí en este punto, ¿qué está diciendo él? En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres. O sea, él está colocando este ejemplo, trayéndolo a colación lo de la ley, para dar a entender de que tanto el testimonio de él como el del Padre, pues el testimonio de 2 seres era irrefutable. O sea que esto indica que tanto el Padre como él testificaba el uno del otro recíprocamente, y por ende, pues queda a entender esto, que definitivamente Jesús habló de su Padre, que es un ser individual a él, y el Padre presentó o testificó de su Hijo. Obviamente que no son el mismo sujeto o la misma identidad, como algunos lo quieren hacer ver. Entonces, en este punto tenemos claro aquí ya. Ahora, en el verso 8, capítulo 8, perdón, verso 29, dice lo siguiente, porque el que me envió, veamos lo que dice acá. Recordemos que arriba dice él, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Sí? Dice acá, porque el que me envió, dice, conmigo está. ¿Sí? Presente activo indicativo. No me ha dejado solo. ¿Sí? No me ha dejado solo el Padre. Notemos lo siguiente, ahí está el artículo, Ho Pater. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Sigamos leyendo ahora Juan 16:32. Dice, he aquí, la hora viene y la hora viene y ha venido ya, en que seréis, dice, esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Dice ahí, mas no estoy solo. O sea, se quedaría solo, pero de ello, y la compañía de los apóstoles. ¿Sí? Pero él dice lo siguiente, mas no estoy solo. No estoy solo. No estoy aquí como el único. Se puede entender también. Porque el Padre, está el artículo también, Ho Pater, está conmigo. Mire qué palabras importantes ahí.
Jesús está confesando de que Él no está solo, sino que el Padre está con Él. Ahora bien, sigamos a leer para ir terminando. Palabras relevantes del Señor Jesús, el Hijo de Dios, testificando que tiene un Dios y Padre. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo. Esto es Mateo capítulo 11, verso 25. ¿Sí? Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo. ¿Sí? Aquí el Hijo está glorificando, alabando, exaltando al Padre. Dice, Padre, dice, te alabo, Padre, Señor, curios, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sigamos leyendo en secuencia los textos. Verso 27 dice, el 26, perdón, y 27 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta referencia bíblica, el contexto de este texto, de Mateo 11, 25 al 27, lo pueden encontrar ustedes allí en Lucas, capítulo 10, verso 21 al 22, donde también el Lucas certifica estas palabras que dijo Jesús allí. Entonces, vamos a leer ahora Juan, capítulo 20, versos 16 y 17. Veamos qué nos dice allí, donde Jesús dice algo muy importante. Veamos lo que dice. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, vamos a leerlo nuevo. Jesús le dijo, María o Miriam, ¿sí? Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. El verso 17, vean. Presten atención porque es muy importante. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ahí está Jesús reconociendo de qué tiene un Padre, a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, o a mi Abba o mi Pater, y a vuestro Padre, a mi Dios. Escuchen bien acá, Jesús está diciendo a mi Dios y a vuestro Dios. O sea que el Padre de Él, en este punto, notemos, porque no he subido acá, aún dice, porque aún no he subido a mi Padre. Es su Padre, es su Dios. Mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué tenían que decirle ella o ellos, los apóstoles? Dice, subo a mi Padre, punto 1, y a vuestro Padre. O sea que el Padre de Él es el Padre de ellos. Y dice, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Notemos las siguientes palabras de Jesús, que el Padre de Él es Padre de ellos y el Dios de Él, Dios de ellos. Y si Él era el mismo Padre, no tenía que haber dicho esas palabras, porque entonces ahí Él se estaría excluyendo de sí mismo, estaría una incongruencia total. No tiene sentido. Entonces muchos quieren, argumentar para negar la existencia del Hijo de Dios y para, mezclar una cosa con otra y descontextualizar lo que Jesús dijo. Entonces dicen, no, es que ahí lo hablaban a condición humana. Notemos que esto lo dice Jesús ya cuando había resucitado. No lo de Lucas y Mateo que mencioné más atrás, ¿sí? Lo dijo Jesús, cronológicamente antes de su muerte. Y esto lo dice después de la resurrección. Escuchen bien, después de la resurrección, no antes. Entonces, veamos lo que dice acá. Ahora, Mateo 27 al 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó, y esto lo dijo cronológicamente en el momento cuando se iba a producir el deceso de él en la cruz. Mateo 27 y 46 dice, cerca de la hora novena, se refiere a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, 2 veces, ¿por qué me has desamparado? Notemos que ahí Jesús reconoce, dice, Dios mío, o sea, ahí está el artículo Joseos, ¿sí? Dios o Teos, como usted lo quiera entender, o Elohim. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora leamos el mismo texto, el mismo texto allí en Marcos 15:34. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Creo que hay otro texto donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, claramente Jesús reconoce con sus palabras claras y categóricas que tiene un Dios y un Padre.
O sea, testificó de su Dios y su Padre, estando aquí en la tierra en vida y después de la resurrección. Y ahora vamos a verlo en otro ángulo muy importante. Jesús, después de haber subido al cielo y de pasar muchos años, ¿sí? Después le dice al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo siguiente. Vamos a leer y aquí terminamos. Dice, al que venciere, presten mucha atención porque es muy importante. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. ¿Sí? Dice, al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Piensen ustedes, ¿cómo es que si Jesús ya había subido al cielo, si era el mismo Padre, estaba arriba sentado en el trono, cómo es que Él va a decir que tiene un Dios? Cuando Él ya había hecho sacrificio y ha sido glorificado, estaba arriba, ¿sí? Debería ser Él. Él no podía decir esto o no podría decir esto. ¿Por qué? Porque se entiende que ya hizo la obra de redención y arriba ya estaba nuevamente como el mismo Dios, ¿sí? Como el mismo Padre. Entonces, notemos que aquí Jesús ya después, prácticamente en el año 96, cerca de terminar el primer siglo, esta revelación pues la recibe Juan, ¿sí? Tanto la Escritura dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, dice, revelación que Dios le dio, ¿sí?, a Jesús el Cristo para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder. Y las envió por medio de su ángel. Revelación de Jesús el Cristo que Dios le dio. Notemos ese punto muy importante. Entonces aquí encontramos que esa revelación es una revelación que el Padre se la dio a su Hijo. Y si Dios es el mismo Padre, Él no necesita que nadie le revele nada porque Él lo sabe todo. Hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, como que aquí dice el escritor, el apóstol Juan, revelación de Jesucristo o de Jesús el Cristo, que Dios, ¿sí? Que Dios, creo que en el griego aparece el artículo el Dios, ¿sí? Le dio. Y ahí está el verbo dar. Entonces vemos aquí lo siguiente, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, punto 1. ¿En el templo qué? De mi Dios, y nunca más saldré de allí. Punto 1, recuerden, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Vamos al punto 2. Y escribiré sobre él, ¿sí? Sobre aquella persona que venciere. Dice, el nombre de mi Dios, el punto 2. Templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, punto 2. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Tercer punto. El nombre de la ciudad de mi Dios. Jesús está reconociendo que tiene un Dios ahí. ¿Sí? Dice, de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, ¿sí? O Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios. Desde el cielo. Y aparece, creo que en griego es Uranos. De mi Dios, por 4 veces. Templo de mi Dios, nombre de mi Dios, ciudad de mi Dios, ¿sí? Y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Del, ¿sí? Desciende del cielo, creo que este del es de la preposición ex, si no estoy mal, que es de procedencia, ¿sí? De mi Dios, Seos, y mi nombre nuevo. Entonces, más claro no se puede. Jesús reconoce que tiene un Dios y Padre, testifica de que tiene un Dios y Padre antes, ¿sí?, de morir en la cruz, después de que muere en la cruz y después de haber pasado muchos, digamos, décadas, ¿sí? Está testificando aquí en este mensaje o en la revelación que él recibe y la cual pues le da al apóstol Juan. Obviamente tengo más textos y argumentos, pero no los traje acá porque quise centrarme en los 2 segmentos y enfatizar claramente es en las mismas palabras de Jesús y también del Padre. Pero obviamente está el testimonio también de los apóstoles, que hay muchos otros textos más que corroboran con lo que estoy explicando acá. Pero eso pues lo podemos tratar en otra ocasión. Así que bueno, sin más preámbulos, pues gracias y paz para todos. Espero que esto les haya sido de mucha bendición. Fuerte abrazo y hasta aquí el análisis bíblico. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Denle like y compartan la enseñanza a los demás hermanos para que todos sean edificados en la común fe. Amén. Shalom a todos.